Hacienda Santa Elena, Oaxaca, México, 1847. Doña Beatriz Montalvo, viuda aristócrata de 58 años sin hijos biológicos después de 30 años de matrimonio estéril con don Emilio Montalvo, quien murió en 1846. Toma decisión escandalosa que destruirá estructura familiar. Modificar testamento dejando propiedad completa de hacienda valuada en 100,000 pesos a Tomás, esclavo mulato de 45 años, quien ha sido mayordomo leal durante 20 años y único confidente verdadero durante décadas de soledad. Pero Beatriz no anticipó que 3 hijos adoptivos adultos que crió desde niñez, Rafael, Santiago y Elena, consideran hacienda herencia legítima que madre no tiene derecho de regalar a esclavo por sentimentalismo. Cuando testamento es leído después de muerte súbita de Beatriz, hijos adoptivos descubren traición que cataliza venganza brutal contra Tomás, que expondrá secretos familiares que Beatriz guardó durante 30 años. Antes de saber el desenlace de esta emocionante historia, suscríbete al canal para acompañar nuevas historias que emocionan, inspiran y transforman. Capítulo 1. La hacienda Santa Elena se extendía majestuosa en tierras fértiles de Oaxaca en año de 1847, propiedad colonial de 1,000 hectáreas que había prosperado durante 3 generaciones de familia Montalvo mediante cultivo de café y producción de textiles. Arquitectura imponente de 3 pisos con arcos coloniales, capilla privada y jardines elaborados reflejaba riqueza acumulada durante décadas de explotación de 300 trabajadores que, aunque esclavitud había sido oficialmente abolida en México, permanecían atados mediante sistema de peonaje por deudas. Doña Beatriz Montalvo era mujer de 58 años cuya vida había sido marcada por tragedia de infertilidad en sociedad que valoraba mujeres primariamente por capacidad de producir herederos. Cabello completamente blanco que recogía en moño elegante, ojos grises que reflejaban décadas de soledad emocional, rostro aristocrático con líneas profundas que revelaban años de preocupación. Había sido hija única de familia aristócrata cuando se casó con don Emilio Montalvo a 28 años, matrimonio de conveniencia que unió 2 fortunas pero nunca produjo amor genuino. Durante 30 años de matrimonio, Beatriz había sufrido humillación constante de no poder concebir. Emilio, obsesionado con continuar apellido Montalvo, había consultado médicos en Ciudad de México y hasta sacerdotes que prescribían oraciones especiales. Nada funcionó. Frustración de Emilio eventualmente se convirtió en resentimiento, frío que transformó matrimonio en coexistencia silenciosa de extraños compartiendo casa. Beatriz, eres fracaso como esposa porque propósito primario de matrimonio es producir herederos, le había dicho Emilio incontables veces con crueldad calculada. Sin hijos, matrimonio carece de propósito real. En 1827, cuando Beatriz tenía 38 años después de décadas de intentos fallidos de concebir, Emilio había tomado decisión unilateral de adoptar 3 huérfanos de familias aristócratas empobrecidas, Rafael de 5 años, Santiago de 4 y Elena de 3. Era solución que proporcionaba herederos sin admitir públicamente incapacidad reproductiva de Beatriz, pero también era recordatorio constante de fracaso que Emilio nunca permitiría olvidar. Estos niños son herederos que tu vientre no pudo proporcionar, había declarado Emilio cuando trajo niños a Hacienda. Críalos apropiadamente, pero recuerda que son mi sangre adoptiva, no tuya. Beatriz había criado a Rafael, Santiago y Elena durante 20 años con dedicación maternal genuina. Les proporcionó educación de calidad, valores morales y afecto que Emilio raramente demostraba porque, aunque eran herederos legales, no eran sangre biológica que deseaba. Para 1847, Rafael tenía 25 años y administraba aspectos de Hacienda, Santiago de 24 trabajaba en oficina legal de familia en Oaxaca y Elena de 23 estaba casada con hacendado vecino don Luis Herrera. Pero durante años de criar hijos adoptivos mientras sufría indiferencia de Emilio, Beatriz había desarrollado conexión emocional con única persona en Hacienda que la trataba con respeto genuino. Tomás, esclavo mulato de 45 años quien había sido promovido mayordomo de casa principal, debido a inteligencia notable y lealtad inquebrantable. Tomás era hombre de presencia digna a pesar de servidumbre, 1,75 m de altura, constitución fuerte de años de trabajo, piel color café oscuro, cabello negro con canas prematuras, ojos oscuros que reflejaban inteligencia que sociedad intentaba suprimir mediante negación de educación. Había nacido en Hacienda, hijo de esclava que murió cuando tenía 10 años. Don Emilio, reconociendo capacidades administrativas inusuales de Tomás, lo había entrenado como mayordomo, posición que requería supervisar operaciones de casa principal y coordinar con administradores de campos. Durante 20 años,
Desde 1827, Tomás había sido confidente silencioso de Beatriz. Cuando Emilio la ignoraba o humillaba, Tomás escuchaba pacientemente mientras Beatriz expresaba frustraciones que no podía compartir con nadie más. Cuando hijos adoptivos causaban preocupaciones, Tomás ofrecía consejo prudente basado en observaciones que posición de mayordomo permitía. Y cuando soledad de Beatriz se volvía insoportable, presencia constante de Tomás proporcionaba compañía que trascendía roles de ama y esclavo. Tomás, eres única persona en esta hacienda que me trata como humana en lugar de fracaso reproductivo o administradora de casa, le había confiado Beatriz durante conversación en 1840 después de humillación particularmente cruel de Emilio. No sé qué haría sin tu presencia constante. Doña Beatriz, su valor no se define por fertilidad sino por carácter, compasión y sabiduría que demuestra diariamente. Había respondido Tomás con respeto que nunca cruzaba líneas sociales, pero que comunicaba aprecio genuino. Era relación que sociedad aristocrática condenaría si supiera profundidad de conexión emocional, aunque nunca había sido física ni romántica en sentido convencional. Era conexión de almas solitarias que encontraban consuelo mutuo en mundo que negaba humanidad de ambos por razones diferentes. Beatriz por ser mujer infértil en sociedad patriarcal, Tomás por ser esclavo en sociedad que consideraba personas de color como propiedad. En enero de 1846, don Emilio Montalvo murió súbitamente de infarto a 62 años. Testamento que había preparado años atrás dejaba Hacienda Santa Elena a 3 hijos adoptivos con provisión de que Beatriz mantendría administración vitalicia mientras viviera. Era arreglo que garantizaba futuro de hijos, pero que trataba a Beatriz como administradora temporal en lugar de heredera. Durante año de viudez de 1846 a 1847, Beatriz había reflexionado profundamente sobre 30 años de matrimonio sin amor, humillaciones constantes y única fuente de apoyo genuino que había sido Tomás. En agosto de 1847, tomó decisión que escandalizaría a familia y sociedad. Convocó al licenciado Vargas, abogado de familia, para modificar testamento personal. Licenciado, quiero modificar mi testamento dejando Hacienda Santa Elena completa a Tomás, mayordomo de casa, anunció con determinación que años de sumisión habían reprimido. Doña Beatriz, esa decisión causaría escándalo. Tomás es esclavo. Hijos adoptivos esperan heredar propiedad que han ayudado a administrar durante años. Hijos adoptivos heredarán fortuna considerable de Emilio. Hacienda es mía para disponer según voluntad. Tomás ha sido leal durante 20 años, mientras hijos me tratan con indiferencia desde que Emilio murió. Es justicia que quizá sociedad no entiende pero que conciencia exige. ¿Está completamente segura? Decisión generará conflicto familiar severo. Estoy segura. Prepara documentos legales apropiados. Testamento fue modificado formalmente en septiembre de 1847 con testigos apropiados. Beatriz no reveló cambio a hijos adoptivos ni a Tomás, quien continuaba trabajando ignorante de decisión que transformaría destino. En octubre de 1847, Beatriz enfermó súbitamente con neumonía que se complicó rápidamente. En cama durante días finales, llamó a Tomás para conversación privada. Tomás, he modificado testamento dejándote hacienda completa, reveló con voz debilitada. No como pago de servicio, sino como reconocimiento de que fuiste única persona que vio mi humanidad durante 30 años. Pero temo que hijos no aceptarán decisión pacíficamente. Sé cauteloso. Tomás quedó atónito por revelación, pero también profundamente preocupado por consecuencias que intuía. Doña Beatriz, aunque honrado por confianza, temo que decisión me pondrá en peligro grave. Rafael, Santiago y Elena no aceptarán que esclavo herede lo que consideran legítimamente suyo. Por eso te libero formalmente antes de morir. Documentos de manumisión están preparados. No heredarás como esclavo, sino como hombre libre. Beatriz murió 3 días después, el 25 de octubre de 1847, dejando testamento que detonaría conflicto que esconde secretos y culminaría en tragedia. Capítulo 2. La lectura formal del testamento de doña Beatriz Montalvo ocurrió el 2 de noviembre de 1847 en oficina del licenciado Vargas en Ciudad de Oaxaca. Presentes estaban Rafael Montalvo de 25 años, Santiago Montalvo de 24, Elena Herrera, nacida Montalvo, de 23 acompañada por esposo don Luis Herrera, y Tomás, quien había sido convocado formalmente como beneficiario de testamento, situación que ya había generado rumores inquietantes entre familia. ¿Por qué esclavo está presente en lectura de testamento familiar? Había preguntado Rafael con tono hostil cuando vio a Tomás entrar.
Porque soy beneficiario nombrado en testamento de doña Beatriz, respondió Tomás con dignidad cuidadosa. Y no soy esclavo. Doña Beatriz me liberó formalmente días antes de morir. Documentos de manumisión están registrados legalmente. Liberación no explica presencia en lectura de testamento, argumentó Santiago. A menos que madre dejara algo específico, lo cual sería inapropiado dado que no eres familia. Licenciado Vargas, anticipando explosión que testamento causaría, procedió con lectura formal con tono profesional que intentaba mantener orden. Yo, doña Beatriz Montalvo, en plena capacidad mental y libre voluntad, declaro este testamento modificado en septiembre de 1847. Primera, dejo Hacienda Santa Elena, incluyendo tierra, edificios, operaciones agrícolas y todos activos asociados, a Tomás Ramírez, hombre libre previamente mayordomo de casa. Segunda, reconozco que decisión puede causar confusión en familia, pero es resultado de reflexión profunda sobre quien demostró lealtad genuina durante 30 años de matrimonio difícil. Tercera, hijos adoptivos Rafael, Santiago y Elena recibirán herencia considerable de fortuna de difunto esposo don Emilio, aproximadamente 50,000 pesos divididos equitativamente, cantidad que proporciona seguridad financiera sustancial. Cuarta, pido que familia respete decisión que tomo con conciencia clara sobre quien merece propiedad que administré durante décadas. Silencio que siguió lectura fue absoluto durante 5 segundos antes de que Rafael explotara con furia apenas controlada. Esto es locura absoluta. Madre dejó Hacienda valuada en 100,000 pesos a esclavo, mientras nos da apenas 50,000 divididos entre 3. ¿Es insulto deliberado? Doña Beatriz explicó razonamiento en testamento, respondió Vargas con calma profesional. Tomás demostró lealtad durante décadas mientras ustedes, según observaciones que madre compartió conmigo, la trataron con indiferencia creciente después de muerte de padre adoptivo. Indiferencia es interpretación ridícula, contraatacó Santiago. Estábamos ocupados administrando aspectos de Hacienda que madre no entendía. Si eso es percibido como indiferencia, es malentendido, no traición que justifica desheredar hijos. Elena, aunque menos vocal que hermanos, agregó con tono de traición. Madre nos crió desde niñez. Le dimos familia que biología negó. ¿Y recompensa es regalar herencia sirviente? No soy sirviente. Soy hombre libre que doña Beatriz eligió honrar con confianza, respondió Tomás manteniendo compostura a pesar de hostilidad obvia. No pedí herencia ni manipulé decisión. Fue voluntad libre de ella. Voluntad de mujer vieja y solitaria manipulada por sirviente que vio oportunidad de enriquecerse mediante explotación de vulnerabilidad emocional, acusó Rafael. Testamento será contestado legalmente por incompetencia mental de madre. Doña Beatriz fue evaluada por Dr. Ramírez días antes de modificar testamento y fue declarada completamente competente mentalmente, informó Vargas presentando documentación médica. Anticipó desafío legal y tomó precauciones apropiadas. Era revelación que demostraba que Beatriz había planeado cuidadosamente disposición de propiedad, sabiendo que causaría conflicto. Pero precauciones legales no prevendrían venganza que hijos adoptivos planearían fuera de tribunales. Durante semanas siguientes de noviembre a diciembre de 1847, Rafael, Santiago y Elena consultaron múltiples abogados buscando forma de invalidar testamento. Cada abogado llegaba a conclusión similar. Testamento era legalmente sólido, Beatriz había sido competente, y Tomás no había cometido fraude demostrable. Opciones legales eran limitadas y costosas sin garantía de éxito. No podemos ganar legalmente, pero podemos hacer imposible que Tomás disfrute herencia, propuso Rafael durante reunión secreta con hermanos. Si hacemos operación de hacienda insostenible mediante sabotaje, será forzado a vender, y seremos compradores naturales a precio reducido. ¿Propone sabotaje deliberado de propiedad que eventualmente heredaremos? Cuestionó Santiago. Propongo recuperar lo que legítimamente es nuestro mediante medios que ley no reconoce pero que justicia exige, respondió Rafael. Elena, aunque inicialmente reticente a métodos ilegales, fue convencida por argumento de hermanos de que testamento era injusticia moral que justificaba respuesta extraordinaria. Primer acto de sabotaje ocurrió en diciembre cuando Rafael, quien había mantenido contactos con trabajadores de Hacienda, comenzó a plantar rumores entre trabajadores de que Tomás, ahora propietario, planeaba reducir salarios y aumentar horas de trabajo para maximizar ganancias personales. Tomás era mayordomo que servía intereses de doña Beatriz. Susurraba Rafael a capataces seleccionados. Ahora que es amo,
mostrará verdadera naturaleza codiciosa. Prepárense para explotación peor que nunca experimentaron. Rumores, aunque completamente falsos, comenzaron a erosionar relación de confianza que Tomás había construido durante años con trabajadores. Cuando Tomás intentó implementar cambios administrativos necesarios, enfrentó resistencia que previamente no había existido. Segundo acto fue más directo. Santiago, usando conexiones legales, comenzó a presentar denuncias regulatorias falsas contra operaciones de Hacienda alegando violaciones de códigos laborales, sanitarios y comerciales. Cada denuncia requería investigación que consumía tiempo y recursos de Tomás, aunque eventualmente eran desestimadas como infundadas. Cada denuncia cuesta a Tomás dinero en abogados y tiempo en responder, explicó Santiago. Eventualmente, carga financiera será insostenible. Tercer acto fue social. Elena, usando posición en sociedad aristócrata de Oaxaca mediante matrimonio con don Luis Herrera, comenzó campaña de chisme que pintaba a Tomás como manipulador que había seducido emocionalmente a viuda vulnerable para robar herencia de familia. Tomás explotó soledad de madre después de muerte de padre para posicionarse como confidente indispensable, contaba Elena durante reuniones sociales. Es predador que vio oportunidad y la tomó sin escrúpulos. Chisme se extendía rápidamente, y Tomás, quien intentaba establecerse como hacendado respetable, enfrentaba rechazo social que hacía imposible formar alianzas comerciales necesarias para administrar operación compleja de Hacienda. Para enero de 1848, presión acumulada comenzaba a tener efecto. Tomás, aunque legalmente propietario de Hacienda, enfrentaba sabotaje interno, acoso legal constante y aislamiento social que hacían la administración exitosa casi imposible. Además, enfrentaba amenazas veladas que sugerían que violencia física era posibilidad si no vendía propiedad voluntariamente. Tomás, situación es insostenible, aconsejó licenciado Vargas durante consulta. Hijos adoptivos han creado ambiente hostil que hace imposible operar Hacienda exitosamente. Quizás debería considerar vender a ellos y tomar compensación que permita comenzar vida nueva en otro lugar. Vender sería traicionar confianza que doña Beatriz depositó en mí, respondió Tomás. Luchó durante 30 años contra humillación. No voy a rendirme después de 3 meses de presión. Pero determinación de Tomás sería probada de maneras que no anticipaba, mientras venganza de hijos adoptivos escalaba a niveles peligrosos. Capítulo 3. Durante primeros meses de 1848, guerra de desgaste que Rafael, Santiago y Elena Montalvo habían iniciado contra Tomás Ramírez intensificó a niveles que amenazaban no solo control de Hacienda Santa Elena, sino también vida de Tomás mismo. Lo que había comenzado como sabotaje económico y social había escalado a intimidación física que revelaba hasta qué punto hijos adoptivos estaban dispuestos a ir para recuperar propiedad que consideraban legítimamente suya. En febrero de 1848, serie de accidentes misteriosos comenzaron a ocurrir en Hacienda que ponían en peligro operaciones y vida de Tomás. Incendio destruyó almacén de café valuado en 5,000 pesos, pérdida que no estaba completamente asegurada. Investigación reveló que fuego había sido intencional, pero culpables nunca fueron identificados. Semana después, caballo que Tomás montaba regularmente fue encontrado con brida saboteada, lo que habría causado accidente potencialmente mortal si Tomás no hubiera notado daño antes de montar. Alguien intenta matarme o al menos lesionarme seriamente, confesó Tomás a Padre Miguel, sacerdote de capilla de Hacienda de 60 años, quien había conocido familia durante décadas. Accidentes son demasiado convenientes para ser coincidencia. Hijo, temo que hayas heredado no solo propiedad, sino también enemigos que no aceptarán derrota pacíficamente, respondió Padre Miguel con preocupación genuina. Quizás doña Beatriz, aunque bien intencionada, no anticipó completamente peligro que decisión causaría. ¿Sugiere que renuncie a herencia que ella me confió? Sugiero que valores vida sobre propiedad. Herencia no sirve a hombre muerto. Pero Tomás, aunque consciente de peligro, sentía obligación moral de honrar confianza que Beatriz había depositado en él. Además, vender a hijos adoptivos significaría recompensar comportamiento criminal, estableciendo precedente peligroso. Mientras Tomás enfrentaba amenazas físicas, Rafael había iniciado fase más insidiosa de venganza, investigación de pasado de Tomás buscando información que pudiera usar para desacreditar o chantajear. A través de contactos con administradores de haciendas vecinas, Rafael descubrió rumor intrigante.
Hacía 20 años. En 1828, esclava joven llamada Rosa había desaparecido misteriosamente de Hacienda Santa Elena. Oficialmente, había sido registrada como fugitiva que nunca fue recuperada. Pero trabajadores viejos recordaban que Rosa había estado embarazada cuando desapareció y que Tomás, entonces joven de 26 años, había sido cercano a ella. ¿Es posible que Tomás ayudó a Rosa a escapar?, preguntó Rafael a trabajador, anciano que recordaba el incidente. ¿O algo más oscuro ocurrió? Nunca supimos verdad, respondió trabajador cautelosamente. Pero Tomás cambió después de la desaparición de Rosa. Se volvió más reservado, más cuidadoso, como si cargara secreto pesado. Rafael vio oportunidad de explotar ambigüedad de historia. Si podía sugerir que Tomás había estado involucrado en la desaparición de Rosa de manera criminal, podría destruir reputación y crear presión adicional que forzaría venta. En marzo de 1848, Rafael comenzó a circular rumor cuidadosamente calibrado. Tomás había estado involucrado románticamente con Rosa, la había embarazado violando reglas de Hacienda, y cuando don Emilio descubrió, Tomás había ayudado a Rosa a escapar para evitar castigo. Versión alternativa, más siniestra, sugería que Tomás había causado daño a Rosa para ocultar embarazo. Rumores, aunque basados en especulación en lugar de evidencia, encontraban audiencia receptiva en sociedad que ya había sido predispuesta contra Tomás mediante campaña previa de Elena. Autoridades locales, presionadas por chisme público, comenzaron investigación informal de desaparición de Rosa de 20 años atrás. Tomás Ramírez, hay preguntas sobre desaparición de esclava Rosa en 1828, declaró alcalde local durante visita a Hacienda. ¿Puede proporcionar información sobre el incidente? Rosa escapó hace 20 años, respondió Tomás con verdad parcial. Nunca supe destino final de ella. Don Emilio registró como fugitiva y cerró investigación. ¿Tuvo relación personal con Rosa? Éramos amigos como trabajadores de Hacienda frecuentemente son. Nada más. Era mentira piadosa que protegía memoria de Rosa, pero que también ocultaba verdad completa que, si revelada, podría destruir imagen de Beatriz que Tomás intentaba proteger. Porque verdad que Tomás guardaba durante 20 años era que Rosa no había escapado ni había sido dañada por él. Rosa había sido ayudada a escapar por doña Beatriz misma. En 1828, cuando Rosa había quedado embarazada de Tomás en relación consensual que ambos habían mantenido secreta, don Emilio había descubierto y ordenado que Rosa fuera vendida a Plantación Brutal en Veracruz, donde condiciones eran conocidas por matar trabajadores rápidamente. Beatriz, quien había desarrollado afecto maternal por Rosa y quien simpatizaba con situación de jóvenes enamorados, había ayudado secretamente a Rosa a escapar con dinero y contactos que permitieron llegar a Comunidad Libre en Norte. Tomás, ayudé a Rosa porque vi en situación tuya y de ella reflejo de mi propio matrimonio sin amor, había confesado Beatriz años después. No podía permitir que Emilio destruyera vida de Rosa por embarazo que consideraba inconveniente. Pero nunca puedes revelar mi participación porque destruiría reputación que mantuve cuidadosamente durante décadas. Tomás había guardado secreto fielmente durante 20 años, nunca revelando que Beatriz había sido cómplice en fuga que técnicamente era robo de propiedad según leyes de época. Pero ahora, presión e investigación amenazaba forzar revelación que mancharía memoria de Beatriz. En abril de 1848, presión acumulada alcanzó punto de crisis cuando Rafael presentó ultimátum formal a Tomás mediante licenciado Vargas. Tomás, mis clientes ofrecen compra de Hacienda Santa Elena por 30,000 pesos, aproximadamente 30% de valor de mercado. Alternativa es continuar enfrentando sabotaje, investigación legal y amenazas físicas que eventualmente destruirán valor de propiedad completamente. Tiene una semana para decidir. Era oferta de chantaje que Tomás sabía era injusta, pero que también reconocía podría ser única forma de escapar situación que se volvía más peligrosa diariamente. Durante semana de deliberación angustiosa, Tomás consultó a Padre Miguel y pocos aliados que permanecían leales. Si acepto oferta, traiciono confianza de doña Beatriz y recompenso comportamiento criminal de hijos adoptivos, argumentaba Tomás. Pero si rechazo, arriesgo vida y eventualmente perderé todo de todos modos cuando sabotaje destruya operaciones. Hijo, a veces sabiduría no es luchar batalla que no puedes ganar sino retirarse estratégicamente para vivir otro día, aconsejó Padre Miguel. Doña Beatriz te amó como amiga. No querría que murieras defendiendo propiedad. Fue en medio de esta crisis que Tomás recibió carta inesperada que cambiaría todo.
Era de Rosa, mujer que no había visto en 20 años, escribiendo desde comunidad del norte donde había construido vida nueva. Había escuchado de herencia mediante red de comunicación entre comunidades libres y ofrecía testimonio que podría cambiar balance de poder completamente. Capítulo 4. La carta que Tomás Ramírez recibió en abril de 1848 de Rosa, mujer que había amado 20 años atrás y que no había visto desde que doña Beatriz la había ayudado a escapar de Hacienda Santa Elena, contenía información que transformaría completamente batalla legal y moral que consumía vida de Tomás. Rosa, ahora mujer de 40 años viviendo bajo nombre falso en Comunidad Libre de Monterrey, ofrecía regresar a Oaxaca para testificar sobre verdad completa de eventos de 1828, revelación que expondría carácter de Beatriz, pero que también destruiría acusaciones que Rafael estaba usando para presionar a Tomás. Querido Tomás, escribía a Rosa en carta que revelaba educación que había adquirido durante años de libertad. Escuché mediante contactos de comunidad sobre herencia que doña Beatriz te dejó y sobre venganza que hijos adoptivos están ejecutando. Sé que guarda secreto de mi fuga para proteger memoria de doña Beatriz. Pero si Rafael está usando mi desaparición para acusarte falsamente, estoy dispuesta a regresar y testificar verdad. Que doña Beatriz me ayudó a escapar con dinero y contactos, que tú no me dañaste, y que hijo que llevaba en 1828 nació libre en Monterrey y ahora tiene 19 años. Testimonio expondrá a Beatriz como cómplice en fuga que técnicamente era robo de propiedad, pero también demostrará que tu carácter es honorable y que acusaciones de Rafael son calumnias maliciosas. Decisión es tuya si quieres que regrese. Tomás enfrentaba dilema moral profundo. Testimonio de Rosa destruiría acusaciones falsas de Rafael y fortalecería posición legal de Tomás, pero también mancharía reputación de Beatriz póstumamente, revelando que había violado leyes de propiedad mediante ayuda a esclava fugitiva. Era traición de confianza que Beatriz había depositado en Tomás cuando le pidió guardar secreto permanentemente. ¿Debo traicionar memoria de única persona que me trató con dignidad para salvar propiedad que ella me confió? Preguntó Tomás a Padre Miguel durante consulta urgente. ¿O debo aceptar derrota para proteger reputación de ella? Hijo, preguntas reales. ¿Qué habría querido doña Beatriz? Respondió Padre Miguel. La conocí durante 30 años. Valoraba verdad y justicia sobre reputación. Si estuviera viva y supiera que está siendo destruido mediante mentiras, insistiría en que verdad sea revelada. Era perspectiva que Tomás necesitaba escuchar. Escribió a Rosa invitándola a regresar a Oaxaca para testificar, decisión que iniciaría fase final de conflicto que expondría secretos familiares que múltiples partes habían guardado durante décadas. Rosa llegó a Oaxaca en mayo de 1848, acompañada por hijo Diego de 19 años, cuya existencia era prueba viviente de relación que Rosa y Tomás habían tenido 20 años atrás. Presencia de Rosa causó shock inmediato en Rafael, Santiago y Elena, quienes habían asumido que esclava desaparecida estaba muerta o perdida permanentemente. ¿Quién es esta mujer?, demandó Rafael cuando Rosa apareció en oficina del licenciado Vargas para reunión formal. Soy Rosa Méndez, anteriormente esclava de Hacienda Santa Elena, quien supuestamente desapareció en 1828, respondió Rosa con dignidad que 20 años de libertad habían cultivado. Vine a testificar sobre verdad de mi desaparición y carácter de Tomás Ramírez que están difamando con mentiras. Testimonio de fugitiva no tiene valor legal, argumentó Santiago. Testimonio de mujer libre tiene valor, corrigió licenciado Vargas. Rosa fue liberada formalmente por documentos que doña Beatriz preparó secretamente antes de ayudarla a escapar. Técnicamente, no era fugitiva sino mujer libre que Beatriz ayudó a relocalizarse. Era revelación que comenzó a desmoronar narrativa que Rafael había construido. Durante audiencia formal ante alcalde que investigaba desaparición, Rosa proporcionó testimonio detallado que exponía complejidades de situación. En 1828, yo tenía 20 años y Tomás 26. Desarrollamos afecto mutuo que resultó en embarazo. Don Emilio, cuando descubrió, ordenó que yo fuera vendida a Plantación Brutal en Veracruz como castigo. Doña Beatriz, quien había sufrido años de matrimonio sin amor y quien simpatizaba con situación nuestra, me ayudó a escapar. Me proporcionó 500 pesos, documentos falsificados de libertad y contactos en Monterrey donde pude comenzar vida nueva. Tomás no participó en fuga porque Beatriz insistió que permaneciera en Hacienda para no levantar sospechas. Sacrificó relación conmigo para proteger a Beatriz, quien arriesgaba mucho al ayudarme. Hijo que llevaba, Diego, nació libre en Monterrey y ahora es carpintero respetado. Tomás nunca me dañó.
Al contrario, amó suficientemente para dejarme ir hacia libertad que nunca podríamos tener juntos en Hacienda. Testimonio destruyó acusaciones de Rafael, pero también expuso a Beatriz como cómplice en acto ilegal que, aunque moralmente justificable, técnicamente violaba derechos de propiedad de don Emilio. Rafael, viendo que una línea de ataque había fallado, intentó usar revelación contra Tomás de manera diferente. Testimonio prueba que doña Beatriz cometió crimen ayudando a esclava a escapar, argumentó Rafael. Si testamento fue hecho por mujer con historial de comportamiento criminal, validez de testamento puede cuestionarse. Acto de hace 20 años que benefició a esclava embarazada no invalida competencia mental de doña Beatriz en 1847, respondió Vargas. Además, Estatuto de Limitaciones hace imposible procesar crimen de 2 décadas atrás, especialmente porque supuesta víctima, don Emilio, está muerto. Rafael estaba perdiendo batalla legal, pero venganza tenía formas que ley no controlaba. En junio de 1848, escaló a violencia directa que casi destruyó vida de Tomás literalmente. Incendio masivo destruyó casa principal de Hacienda Santa Elena durante noche cuando Tomás dormía. Solo por intervención de trabajadores leales, quien despertaron a Tomás a tiempo, escapó con vida. Investigación reveló que fuego había sido iniciado deliberadamente con aceite inflamable, pero culpables no fueron capturados. Esto fue intento de asesinato, no sabotaje económico, declaró alcalde durante investigación. Si hay evidencia que vincule a alguien específicamente, procederé con cargos criminales. Pero evidencia directa no existía, aunque todos sospechaban quién había ordenado ataque. Tomás, recuperándose de inhalación de humo y quemaduras menores, enfrentó realidad de que defender herencia podría costar vida. Rosa, quien había permanecido en Oaxaca después de testimoniar, ofreció perspectiva que Tomás necesitaba escuchar. Tomás, doña Beatriz te amó como amiga y confidente. Pero amor real no exige sacrificio de vida. Si hijos adoptivos están dispuestos a matar para recuperar propiedad, no hay vergüenza en retirarte. Vivir con dignidad es más importante que morir por terquedad. Fue consejo que finalmente penetró resistencia de Tomás. En julio de 1848, después de 8 meses de guerra brutal, aceptó negociación. Vendería Hacienda Santa Elena a hijos adoptivos por 60,000 pesos, 60% de valor de mercado, compromiso que no era justo pero que permitía retirarse con recursos suficientes para comenzar vida nueva sin riesgo de muerte. Almohadilla capítulo 5. La venta negociada de Hacienda Santa Elena en julio de 1848 por 60,000 pesos a Rafael, Santiago y Elena Montalvo, después de 8 meses de guerra brutal que había incluido sabotaje económico, acoso legal, campaña de difamación social y finalmente intento de asesinato mediante incendio deliberado. Debería haber sido final definitivo de historia de herencia extraordinariamente controvertida que doña Beatriz Montalvo había dejado a Tomás Ramírez en testamento que desafiaba todas. Convenciones Sociales de México de 1847. Pero eventos de años siguientes, desde 1848 hasta 1875, revelarían que consecuencias de decisiones tomadas por todos involucrados en conflicto eran significativamente más profundas, más duraderas, y más moralmente complejas que cualquiera de participantes había anticipado en calor de batalla inicial, y que venganza, aunque aparentemente exitosa para hijos adoptivos en términos de recuperar control de propiedad física, tenía precio moral y psicológico devastador que pagarían durante décadas. Restantes de vidas que serían marcadas permanentemente por culpa y arrepentimiento. Tomás Ramírez, ahora hombre libre de 46 años con 60,000 pesos de compensación por hacienda que había poseído legalmente pero brevemente durante menos de año bajo circunstancias que habían puesto vida en peligro constante, tomó decisión de no permanecer en Oaxaca donde recuerdos dolorosos y enemigos peligrosos harían imposible vivir con paz. Con Rosa Méndez, mujer que había amado 20 años atrás y con quien había restablecido conexión después de 2 décadas de separación forzada, y con Diego de 19 años, hijo que Tomás no había conocido hasta 1848 pero que ahora abrazaba como familia recuperada. Se mudó permanentemente a Monterrey en septiembre de 1848, ciudad del norte de México donde Rosa había construido vida libre durante 20 años y donde comunidad de personas liberadas de esclavitud proporcionaba ambiente más acogedor que aristocracia conservadora de Oaxaca nunca podría ofrecer. Con recursos financieros de venta de hacienda, Tomás compró carpintería establecida que Diego, quien había aprendido oficio durante años en Monterrey, podía administrar como negocio familiar que proporcionaría ingreso estable. Pero Tomás,
Influenciado profundamente por valores que Beatriz había modelado durante 30 años de amistad, dedicó porción significativa de recursos a establecer escuela gratuita para hijos de trabajadores libres y esclavos fugitivos que llegaban a Monterrey buscando educación que sociedad les negaba sistemáticamente. Escuela abrió en enero de 1849 con 20 estudiantes y eventualmente creció a atender más de 100 niños anualmente, proporcionando educación básica en lectura, escritura, matemáticas y oficios prácticos que permitirían vivir con dignidad. Doña Beatriz me enseñó mediante ejemplo durante 30 años que dignidad humana no depende de posición social que accidente de nacimiento determina, sino de carácter que desarrollamos mediante elecciones conscientes y contribución que hacemos al bienestar de otros que sufren injusticias similares. Explicaba Tomás a estudiantes durante lecciones que combinaban educación académica con enseñanzas morales. Aunque perdí hacienda que generosamente me dejó en testamento, gané algo significativamente más valioso que propiedad material. Libertad de vivir según principios que valoro en lugar de defendiendo posesiones que otros codiciaban hasta punto de intentar asesinato. Herencia real que Beatriz me dejó no fue tierra, sino lección de que integridad de carácter es más importante que acumulación de riqueza. Rosa, quien había vivido 20 años separada de Tomás después del escape dramático que Beatriz había facilitado en 1828, restablecía gradualmente relación que circunstancias brutales de esclavitud habían interrumpido cuando ambos eran jóvenes de 20 y 26 años respectivamente. No era romance apasionado e ingenuo que habían compartido brevemente en 1828 antes de que realidad de embarazo y amenaza de separación violenta hubieran forzado decisiones desesperadas, sino compañerismo maduro y profundamente considerado de sobrevivientes que habían navegado sistemas sociales brutales durante décadas, que habían perdido años que podrían haber compartido juntos, pero que habían emergido de experiencias con humanidad intacta y sabiduría acumulada sobre valor de libertad y dignidad. Nunca imaginé cuándo escapé aterrorizada en noche de 1828 llevando hijo no nacido y con solo 500 pesos que doña Beatriz me dio, que volvería a verte después de 20 años, mucho menos que eventualmente construiríamos vida juntos en libertad que apenas podíamos imaginar cuando éramos esclavos jóvenes enamorados en Hacienda Santa Elena. Reflexionaba Rosa durante conversaciones nocturnas que pareja compartía. Doña Beatriz, aunque muerta, sigue uniendo nuestras vidas mediante el legado de decisiones moralmente valientes que tomó arriesgando reputación y seguridad para ayudar a personas que sociedad consideraba propiedad sin derechos. Mientras Tomás construía vida de propósito claro y satisfacción moral en Monterrey, dedicando energías a educación de niños marginados y construcción de comunidad de personas libres, situación en Hacienda Santa Elena bajo control administrativo de Rafael, Santiago y Elena Montalvo revelaba progresivamente que Victoria, que había luchado tan brutalmente, tan despiadadamente y tan inmoralmente para lograr, era fundamentalmente hueca en formas múltiples que no habían anticipado durante meses de venganza cuando estaban consumidos por furia de haber sido desheredados por madre adoptiva. Primera consecuencia devastadora de venganza fue financiera y operacional. Hacienda, que había prosperado notablemente bajo administración competente de Beatriz durante décadas y luego brevemente bajo supervisión de Tomás, quien había aprendido gestión durante 20 años como mayordomo, comenzó a deteriorarse dramáticamente bajo administración incompetente de Rafael, quien, aunque había trabajado en aspectos de Hacienda durante años, carecía de habilidades administrativas completas, respeto de trabajadores y dedicación que posición de responsabilidad total requería. Trabajadores que habían sido genuinamente leales a Tomás durante años, respetándolo por trato justo y liderazgo competente, resentían profundamente violencia que había sido usada para expulsarlo mediante campaña de sabotaje, difamación y finalmente intento de asesinato que había destruido casa principal, y trabajaban con eficiencia deliberadamente reducida como forma de resistencia pasiva contra nuevos administradores que habían demostrado carencia completa de escrúpulos morales. Tomás era hombre justo que nos trataba con respeto y que administraba Hacienda competentemente, murmuraban trabajadores. Rafael es criminal que intentó asesinato para robar propiedad. No merece lealtad que damos a amos dignos. Producción de café, producto principal de Hacienda, cayó 20% durante el primer año bajo administración de Rafael, caída que se aceleró a 30% el segundo año conforme trabajadores más calificados escapaban a comunidades libres o haciendas vecinas donde condiciones eran mejores. Pérdidas financieras consumían ganancias acumuladas y eventualmente creaban deudas significativas que amenazaban viabilidad de operación completa. Rafael,
Hacienda está perdiendo dinero consistentemente mensualmente, reportaba Santiago, quien manejaba finanzas y quien veía números deteriorándose. Sí, tendencia continúa sin corrección. Tendremos que vender porciones significativas de tierra para pagar deudas acumuladas o enfrentar bancarrota completa dentro de 5 años. Es situación temporal causada por trabajadores resentidos, insistía Rafael defensivamente, incapaz de admitir que incompetencia administrativa propia era factor principal. Eventualmente aceptarán nueva administración cuando comprendan que no tienen alternativas. Pero trabajadores tenían alternativas porque abolición oficial de esclavitud en 1829, aunque imperfectamente implementada, había creado espacios donde personas podían escapar de haciendas brutales hacia comunidades más libres. Algunos comenzaron a huir regularmente, reduciendo fuerza laboral que Hacienda dependía absolutamente, acelerando espiral de deterioro económico que Rafael no podía detener. Segunda consecuencia igualmente devastadora fue social y reputacional. Historia de venganza brutal contra Tomás, aunque inicialmente vista con cierta simpatía por aristócratas conservadores de Oaxaca que consideraban herencia de Hacienda valiosa a ex-esclavo como escándalo que amenazaba estructura social establecida. Eventualmente generó rechazo creciente cuando detalles específicos de violencia, especialmente intento de asesinato mediante incendio intencional que había destruido casa histórica de Hacienda, emergieron mediante chismes que circulaban constantemente en sociedad pequeña de élite donde secretos eran imposibles de mantener permanentemente. Rafael Montalvo no solo desafió testamento legal de madre adoptiva, sino que intentó asesinar a hombre mediante incendio para robar propiedad que legalmente le pertenecía según voluntad clara expresada en testamento válido, susurraban aristócratas durante eventos sociales. Es criminal que evitó justicia mediante conexiones familiares y sobornos, pero que no merece el respeto de sociedad decente. Elena Montalvo, quien había sido instrumental en campaña sostenida de chisme y difamación contra Tomás durante meses de 1847 a 1848, pintándolo como manipulador que había seducido emocionalmente a viuda vulnerable para robar herencia de familia legítima. Ahora enfrentaba irónicamente chisme dirigido contra ella misma por participación en venganza que había escalado mucho más allá de límites que sociedad, aunque prejuiciada y conservadora, consideraba aceptables moralmente. Matrimonio con don Luis Herrera. Hacendado respetable de familia tradicional, sufrió tensión severa cuando Luis cuestionaba cada vez más críticamente participación directa de esposa en venganza que había incluido difamación deliberada y complicidad en violencia que había puesto vida humana en peligro. ¿Sabías específicamente que tus hermanos intentarían matar a Tomás mediante incendio o participaste en decisión de escalar venganza a violencia física? Preguntó Luis durante confrontación privada en 1849 cuando verdad completa de eventos había emergido. Porque si sabías y no detuviste activamente, eres cómplice moral en intento de asesinato independientemente de participación física directa. No sabía que Rafael y Santiago llegarían tan lejos con violencia, respondía Elena defensivamente, aunque defensa sonaba débil incluso a sus propios oídos. Pensé que presión económica mediante sabotaje y presión social mediante campaña de chisme sería suficiente para forzar a Tomás a vender sin necesidad de violencia física. Ignorancia conveniente y selectiva no excusa participación activa en campaña coordinada que casi resultó en muerte de hombre completamente inocente de crímenes que inventaste mediante difamación, respondió Luis con frialdad que marcó fin afecto en matrimonio. Matrimonio nunca se recuperó completamente de revelación de carácter verdadero de Elena que venganza había expuesto brutalmente, y pareja eventualmente se separó formalmente en 1855, 7 años después de venganza, aunque divorcio legal no era posible bajo leyes católicas de época. Tercera consecuencia, quizás más profunda y psicológicamente devastadora que consecuencias financieras o sociales, fue culpa moral creciente que Rafael, Santiago y Elena vivían diariamente con conocimiento de haber destruido completamente el legado de mujer, doña Beatriz Montalvo, que los había rescatado de orfandad, que los había criado con amor maternal genuino y sacrificio personal durante 20 años formativos, que les había proporcionado educación de calidad que posición social no garantizaba a huérfanos, y que había intentado inculcar valores de compasión, justicia, respeto por dignidad humana y gratitud por bendiciones recibidas. Habían recompensado sacrificio incondicional de Beatriz mediante desafío violento de voluntad final claramente expresada, mediante violencia brutal contra beneficiario que ella había elegido deliberadamente basándose en lealtad que él había demostrado durante 30 años.
y mediante destrucción completa de valores morales que ella había trabajado incansablemente para inculcar durante años de crianza. Madre nos crió durante 20 años enseñando explícitamente compasión hacia vulnerables, justicia para oprimidos y respeto por dignidad humana independientemente de posición social. Reflexionaba Santiago durante conversación con Rafael en 1850, 2 años después de Venganza, cuando culpa comenzaba a pesar insoportablemente. Y nosotros respondimos a enseñanzas mediante violencia, chantaje, difamación, intento de asesinato y destrucción de hombre que única falta fue serle a la mujer que nos crió. ¿Qué dice eso sobre quienes somos realmente en esencia de carácter? Dice que defendimos herencia que legítimamente era nuestra según expectativas sociales de época, respondía Rafael con convicción que sonaba progresivamente menos convincente incluso a él mismo. Sociedad espera que hijos hereden de padres. Testamento que favorecía esclavos sobre hijos era aberración. ¿Era legítimamente nuestra? Cuestionaba Santiago con honestidad que Rafael evitaba. Éramos hijos adoptivos sin sangre biológica. Madre nos dio familia cuando éramos huérfanos abandonados, educación que nos posicionó socialmente, amor incondicional durante años formativos. Y único pago que exigió eventualmente fue que respetáramos decisión sobre propiedad que era legalmente suya para disponer según voluntad. Fallamos completamente prueba fundamental de carácter y gratitud que Testamento nos presentó. Era reconocimiento de culpa moral que llegaba demasiado tarde para reparar daño masivo que Venganza había causado, pero que revelaba que conciencia humana, incluso cuando suprimida temporalmente por furia y codicia, eventualmente cobra precio psicológico severo por acciones que violan valores fundamentales que sociedad civilizada pretende sostener. En 1855, apenas 7 años después de Venganza, que había consumido vida durante meses de 1847 a 1848, Rafael murió prematuramente a edad de 33 años de enfermedad severa de hígado que médicos atribuían parcialmente a alcoholismo crónico que había desarrollado progresivamente para manejar culpa insoportable que lo atormentaba constantemente y que había destruido capacidad de vivir con paz mental. Santiago administró Hacienda brevemente después de muerte de Rafael, pero, incapaz de soportar peso de recuerdos y culpa asociada con propiedad que habían obtenido mediante violencia, eventualmente vendió su porción a Elena y se mudó permanentemente a Ciudad de México, donde vivió vida de reclusión relativa, evitando sociedad y dedicándose a obras de caridad que esperaba compensaran parcialmente crímenes de venganza. Elena vivió hasta 1870, alcanzando edad de 48 años, pero matrimonio con Luis terminó en separación formal en 1855, como mencionado, y vivió últimos 15 años de vida alienada de sociedad aristocrática de Oaxaca que nunca perdonó completamente participación en venganza brutal, muriendo sola y amargada por decisiones que habían destruido vida que podría haber vivido con dignidad. Hacienda Santa Elena, que había prosperado durante generaciones bajo familia Montalvo y que había sido símbolo de éxito económico y estabilidad social durante casi siglo, fue vendida eventualmente a compradores externos sin conexión familiar en 1865, 20 años después de muerte de don Emilio, terminando definitivamente conexión de familia Montalvo con propiedad que habían luchado tan brutalmente, tan despiadadamente y tan inmoralmente para mantener dentro del control familiar, demostrando, irónicamente, que Venganza había destruido exactamente lo que intentaba preservar. Tomás Ramírez vivió vida larga y significativamente más satisfactoria que hijos adoptivos de Beatriz, muriendo pacíficamente en 1875 a edad de 73 años en Monterrey, rodeado por Rosa, quien había sido compañera leal durante 26 años después del reencuentro, por Diego, quien había construido negocio exitoso de carpintería, y por literalmente centenares de estudiantes antiguos que escuela que Tomás había fundado había educado durante 26 años de operación dedicada, proporcionando educación a más de 2,000 niños que de otra manera habrían permanecido analfabetos y sin oportunidades. En lecho de muerte, Tomás reflexionaba con claridad notable sobre el legado complejo y moralmente matizado de doña Beatriz Montalvo. Doña Beatriz me enseñó mediante ejemplo constante durante 30 años de amistad que dignidad humana fundamental es significativamente más valiosa que propiedad material que sociedad codicia. Herencia que me dejó en testamento controvertido no fue realmente hacienda física, sino lección profunda de que vivir según principios morales que valoramos es inmensamente más importante que defender posesiones materiales que otros desean hasta punto de violencia. Hijos adoptivos ganaron control de Hacienda mediante venganza brutal, pero perdieron almas y paz mental en proceso de obtenerla. Yo perdí Hacienda después de meses de lucha, pero mantuve humanidad e integridad de carácter intactas.
¿Quién realmente ganó en balance final de vida vivida? Historia compleja de Beatriz, Tomás y venganza brutal de hijos adoptivos se convirtió en leyenda persistente en Oaxaca que generaba debates filosóficos y morales durante generaciones subsecuentes, sobre naturaleza de derechos de propiedad versus sacralidad de voluntad testamentaria, sobre obligaciones de lealtad familiar versus demandas de justicia individual, sobre si venganza, sin importar provocación percibida, jamás justifica medios violentos que ponen vidas en peligro, y sobre precio, moral de codicia que destruye valores que sociedad pretende sostener. Lección perdurable que emergió de tragedia fue profundamente compleja y matizada. Herencia material, sin importar valor monetario, es fundamentalmente menos importante que integridad de carácter y paz de conciencia que permite vivir sin peso de culpa moral. Beatriz había intentado mediante testamento controvertido recompensar lealtad genuina demostrada durante décadas y castigar indiferencia de hijos adoptivos que habían olvidado gratitud. Hijos adoptivos habían demostrado mediante venganza brutal exactamente porque no merecían moralmente herencia que codiciaban. Y Tomás había demostrado mediante respuesta digna que verdadero legado que perdura no es propiedad material, sino principios que guían vida. En palabras que Rosa compartió con Diego años después de muerte pacífica de Tomás, tu padre perdió hacienda física que doña Beatriz le dejó, pero ganó algo infinitamente más valioso: libertad de vivir sin comprometer valores fundamentales y satisfacción de haber contribuido a liberación de miles mediante educación. Esa es herencia verdadera que ninguna venganza puede robar jamás. Y así termina otra historia de épocas pasadas. Suscríbete al canal y acompaña nuevas historias que emocionan, inspiran y transforman.